Voy a compartir la pantalla. Bien, nuevamente el saludo a la Academia Adprevi, a todos los chicos que ya están conectados. Vamos a empezar nuestra sesión de habilidad verbal. Gracias por el pase al profesor José. Y empezamos. Bien, comparto la pantalla. Vamos a activar el chat. Ya, ahí está. Confirmen, por favor, si se ve ya la separata. Este es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar del título. Ah, ya se ve. Chévere. Ya. Cuando hablamos del título, hablamos de un enunciado que puede sintetizar el contenido del texto. Entonces, según el diccionario, dice de la Real Academia, el título es una frase, ¿no? La que se da a conocer el nombre o asunto del texto. Para entender mejor esto, vamos a observar la siguiente noticia y vamos a luego tratar de, tratar de explicar un poco cómo es que se formula un título, ¿ya? Voy a mostrarles acá un instante, voy a ocultar los controles. Ya, ahora sí, está más libre. Bien, tengo algunas noticias. Miren, acá está el Diario El Comercio. Estoy suscrito al Diario El Comercio, ¿no? Hay varios títulos. Pero el que me llama la atención es este, ¿no? Miren, dice Juan Reynoso, vamos a ampliarlo ya, vuelve a la selección peruana. Esta es la noticia, ¿no? Recién me he enterado yo. No sé si ustedes ya la sabían. Ya tenemos nuevo técnico de la selección nacional. Es nuestro, bueno, conocido, Cabezón Reynoso, ¿no? Un técnico peruano. Acá en Perú no tuvo mucho éxito, luego viajó a México, hizo una carrera y ahora ha retornado, ¿no? Para ser el entrenador de la selección peruana, ¿no? Es ex seleccionado también el Cabezón Reynoso, en algún momento capitán de la selección, ¿no? Entonces aquí tenemos una oración, ¿no? Dice, Juan Reynoso vuelve a la selección peruana. Nos quedamos con esta primera parte. Si yo preguntara de quién o de qué se habla en esta noticia, ¿ustedes qué me responderían? ¿De quién o de qué se habla? ¿De quién o de qué? De Reynoso, ¿no? Claro, entonces ahí hay un sujeto. Pero para nosotros ese sujeto será el tema, ¿ya? Para nosotros ese sujeto será el tema. Ahora, aquello que se diga de Reynoso, ¿sí? Es el rema o el asunto, ¿no? Que el autor quiere destacar. Ahora, la diferencia entre esta idea que tiene verbo, porque acá dice vuelve, ¿no? Vamos a subrayar el verbo. Dice Juan Reynoso vuelve a la selección. Entonces, la diferencia entre esta idea, repito, que es una oración, que es un enunciado completo, ahí voy a subrayar el verbo, vuelve, dice, ¿no? Y hay un sujeto, ahí vamos a destacar el sujeto, Juan Reynoso, ¿no? Se habla de Juan Reynoso y se habla de él, y se dice que vuelve a la selección peruana. La diferencia entre esta idea y el título es que esta idea tiene un verbo conjugado, esta idea es una oración. Si nosotros quisiéramos transformar esta oración en un título, tendríamos que sustantivar el verbo. Entonces tendríamos que crear un asunto, ¿no? Pero ya no afirmando ni negando. Aquí estamos afirmando que Juan Reynoso vuelve a la selección peruana. Entonces podríamos sustantivar ese verbo y podríamos decir, si se habla de Juan Reynoso y se dice que vuelve a la selección peruana, ¿qué podríamos decir? La vuelta de Juan Reynoso, por ejemplo, ¿no? El retorno de Juan Reynoso a la selección peruana. Y ese podría ser nuestro título, ¿no? Entonces yo lo tenía armado aquí, miren, voy a ampliarlo. Ahí está, no sé si ya se ve el PPT, por favor, confirmen. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Voy a minimizar acá. Gracias, Ángeles. Bien, entonces ahí yo ya lo tengo, miren. Tengo por un lado el tema, que es el asunto general, ¿no?
El retorno de Juan Reynoso a la selección peruana. No tiene punto, no tiene verbo. Sin embargo, el enunciado principal o la idea principal sí tiene un verbo y sí afirma, ¿no? Aquí voy a destacar primero el sujeto, ¿no? ¿De qué o de quién se habla? Bueno, se habla de Juan Reynoso. Ahí está. ¿Y qué se dice de Juan Reynoso? Se habla de él. Acá está también mi sujeto, Juan Reynoso. Y se dice que vuelve a la selección peruana. Como la idea principal sí afirma y es una oración, esta necesariamente finaliza, termina, culmina en un punto, a diferencia del tema donde solamente hay una frase, ¿no? El retorno de Juan Reynoso a la selección peruana. Las demás ideas que explican, que ejemplifican, que comparan, que argumentan, que nos cuentan al detalle la noticia, serán las ideas secundarias. Entonces, miren, el tema es el asunto general, ¿no? Entonces, acá el retorno de Juan Reynoso a la selección peruana sería el tema, ¿no? Bien, ahora quiero proponerles algo. Ah, muchas gracias por la confirmación, Yaneli. A ver, yo voy a mostrarles aquí el diario El País y ustedes van a ir trabajando conmigo. Yo tengo acceso también al diario El País. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí yo tengo, o confirmen si se ve el título del diario El País. Dice, un estudio cuestiona la hipótesis de que la falta de serotonina provoca depresión. Confirmen, ahí está, muy bien, chévere, gracias, Esmeralda. Ahí está, muy bien, Yaneli, lo máximo. Ya, ahora, si nos preguntaran a nosotros de qué o de quién se habla, ¿qué diríamos aquí? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué o de quién se habla? ¿De qué o de quién se habla? Ya. Hay un detalle, estimado Gabriel, Gabrielito, escúchame con atención, con mucha atención, escuchen con mucha atención. Este enlace que ven aquí, Gabriel, mira, anota, ese enlace que ves ahí, amigo, ya está también, Yaneli, escucha primero, miren. Ese enlace que ven ahí es un enlace subordinante. Ojo con eso, ¿ah? Es un enlace subordinante. Eso quiere decir que aquello que yo voy a encerrar aquí entre paréntesis, atentos, lo que voy a colocar entre paréntesis es subordinado. El asunto aquí es el estudio, ¿ya? ¿Y qué se dice de este estudio? Bueno, que cuestiona una hipótesis de la falta de serotonina, ¿no? Como causante de la depresión. Entonces aquí el sujeto es el estudio, ojo. ¿De qué trata el texto? Trata de un estudio. ¿Y qué se dice de este estudio? Bueno, ahí está el verbo que cuestiona. Este es el verbo, está conjugado, que cuestiona, ahí está mi verbo. Ujú. Entonces yo puedo ahora, escuchen, no se habla de la depresión ni tampoco de la serotonina, se habla del estudio, que es el asunto que vamos a abordar, ¿no? Entonces, ahora nosotros podríamos convertir a este verbo en un adjetivo, ¿no? Otra estrategia, ¿no? Un estudio cuestionador sobre la hipótesis de la falta de serotonina y la depresión, ¿no? Voy a hacerlo aquí abajo, ¿ya? Voy a borrar esta zona y voy a ensayar un título, ¿ya? Miren, miren la tecnología lo que nos permite. Ahí voy a ensayar mi título, ¿ya? Miren, voy a colocar lo siguiente, ¿no? Un estudio, ahora voy a sustantivar cuestionador, un estudio cuestionador sobre la relación, sobre la relación entre eh, la serotonina y la depresión, ¿no? Serotonina, ¿estoy bien? Serotonina y la depresión. Ya, ahí está. Miren, ¿ah? Aquí el asunto sigue siendo el mismo, un estudio, ¿no? Y lo que el autor quiere destacar sigue siendo casi lo mismo, ¿no? Cuestionador. Pero
ya no voy a ponerle punto, a diferencia de la idea anterior que sí debería haber finalizado necesariamente en un punto, ¿no? Debería haber un puntito acá, ¿no? Un estudio cuestiona, ahí está, miren, para que me entiendas mejor, lo voy a poner así. Este es mi sujeto, este es mi verbo y este es mi complemento, ¿no? Subject, class verb, plus complement. Entonces, sujeto más verbo más complemento. En el castellano, nosotros tenemos este orden, ¿no? Sujeto, verbo, complemento. Bueno, algunos lo llaman objeto también, ¿no? Hay más complementos, ¿no? Este es el complemento directo. Ahora, el estudio cuestiona la hipótesis de la falta de que la falta de serotonina provoca la depresión. Ya está. Acá lo estoy anotando así, ¿no? Este es el tema, el estudio y este es el rema, ¿ya? Entonces, miren, muchachos, la diferencia entre la idea principal, que es una oración que afirma y que tiene un sujeto y tiene un predicado, y el tema central, ¿sí? O título, para que lo veas bien, es esa, ¿no? Mientras que la idea principal es una oración, el título es una frase. Por lo tanto, no debe llevar punto. ¿Qué te pareció? ¿Lo entendiste así? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Ya no hay verbo, mira, desaparecimos el verbo y lo hemos convertido en adjetivo. Ah, está chévere, muy bien. Excelente, Ángeles, muy bien. Entonces, ¿de qué se habló en el texto? De un estudio. ¿Y qué revela el autor? Bueno, que es un estudio cuestionador. Ahora, también podríamos jugar un poco con la sintaxis, ¿no? Podríamos decir el cuestionamiento sobre la relación entre serotonina y la depresión según un estudio, ¿no? A ver, también podríamos ensayar otro título en la parte baja. A ver, vamos a ver. Vamos a ensayar otro título, ¿les parece? Utilizamos ahora, utilizamos la voz pasiva. ¿Qué te parece? Ah, otro. Muy bien, eso me gusta para que aprendan. Esta primera idea principal está en voz activa. El estudio cuestiona la hipótesis. ¿Cómo sería en voz pasiva? A ver, en voz pasiva sería así. Vamos a ponerlo en voz pasiva, ¿ya? La voz pasiva es esta, mira, cuando el sujeto recibe la acción. Podríamos decir, la hipótesis, la hipótesis sobre la falta de serotonina, la falta de serotonina y depresión eh, ha sido cuestionada, ¿no? Ha sido cuestionada por un estudio, ¿no? Esta también es una idea principal, ojo, ¿ah? Claro, claro. Esta también es una idea principal porque tiene verbo, mira. Aquí yo tengo mi sujeto, aquí el sujeto ya es pasivo, ya, y tengo mi predicado, ¿no? El verbo ahí está, ha sido cuestionada. Este es mi perífrasis por un estudio, ¿no? El agente. Miren la diferencia, ¿no? Aquí vamos a ponerlo así. El complemento o el objeto pasó a ser sujeto. El verbo pasó a ser compuesto, ¿no? Una perífrasis. Y el estudio pasó a ser el agente. Ah, pero esta también es una idea principal, solo que hasta ahora está en voz pasiva, ¿no? Esta es otra idea principal. Ahora, ¿cómo convertir esta idea principal, la hipótesis sobre la falta de serotonina y depresión, cuestionada por un estudio? Miren, yo voy a borrar este verbito. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a borrar acá y ya le borro el punto también. Y ahora ya no tenemos una idea principal. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Qué tendríamos? Tú me dices, ¿qué tendríamos? Hemos hecho magia. Otro título. Ah, ahí está, ¿ves? Otro título. Mm. Pero ¿por qué tenemos otro título? Porque le quité qué. ¿Qué le quité? A ver, tú te diste cuenta, tú eres hábil. ¿Qué le quité? El verbo. Pues. Ya no hay una afirmación. Excelente, muy bien. Entonces recordemos eso. El título no debe tener verbo. Por lo general, ¿ah? Por lo general, ¿no? Por lo general. A ver, vamos a regresar un poco acá. Voy a regresar al titular del diario El País.
Y ahí está, mira, de ahí extraje la noticia. Esa es la ventaja de tener suscripción. Ahora tengo suscripción al diario El País. Ya me suscribí. Te cuesta $1 mensual, ¿ah? O sea, un euro, 4 soles, 4 solcitos al mes. ¿Ya? Muy bien, avancemos. Y mira lo que tiene. Ah, pero por 6 meses. Después ya te cuesta 20 euros. A ver, vamos a ver otro, ¿ya? Vamos a ingresar acá a la sección de... Ah, ahí está, mire, mire, mire. A ver, la de acá. Vamos a entrar a la sección de opinión, me parece. Ahí está. Un reto, un reto, un reto. A ver, un reto. Reto del diario El País. A ver, muchachos. Opinión. De estas 4 noticias, de estos 4 artículos, ¿cuál de ellos podría ser un título, como lo hemos descrito? ¿Cuál de ellos es una frase? El primero, voy a ponerle números ya. El primero, el segundo, el tercero o el cuarto. A ver, ¿cuál de ellos sería un título? ¿Cuál de ellos sería una frase? Me gustaría que empecemos reconociendo eso. Ah, muy bien, excelente. El tercero, muy bien. Las demás serían ideas principales, ¿te das cuenta? Se habla de Argentina. ¿Y qué se dice de Argentina? Que se queda sin tiempo. ¿A qué te refieres? Bueno, y acá qué le falta. Si es oración, ¿qué le pondríamos nosotros? ¿Qué le pondríamos? Nuestro puntito. Ah, está. En la segunda, ¿de quién se habla? Mira, como son noticias de América, dice Brasil. ¿Qué se dice de Brasil? Verbo que resucita frente a la barbarie. Y como es una idea principal y es una oración, le ponemos nuestro puntito. Ah, está, lo máximo. Pero en la 3 no. En la 3 se habla de Venezuela, pero hay un conector, ¿no? Venezuela y el 7 de agosto, pero no hay un verbo. Claro, esta es una frase, ¿no? No afirma, no niega. En la primera y en la segunda se afirma que Argentina se queda sin tiempo y que Brasil resucita. Ahora, en la tercera no hay un verbo. Vamos a la cuarta, dice, Al-Sarawi trae un mensaje, Estados Unidos no olvida. Ahí está, trae el mensaje, mira. Y ahí está, ¿ves? Entonces le ponemos un puntito. Muy bien, excelente. Entonces he querido empezar un poquito para matizar la clase con el diario El País para que ustedes vean cuál podría ser nuestro título. Ah, se entendió, ¿no? Este de acá es un título. Si postulas a San Marcos, al título lo llamamos tema central. Si postulas a Villarreal, se queda así como título, ¿no? O sea título o tema central es lo mismo. Tiene que ser una frase, tiene que haber un asunto y tiene que haber un enfoque. ¿Sí? Ah, ahí está. Bien, ahora sí. Regresemos un poquito acá. Ya. Ahí está. Bien, vamos a observar ahora sí nuestra separata. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien hasta ahí? ¿Sí es todo claro? Ah, todo bien, chévere. Muy bien. Todo bien. Todo bien, excelente. Muy bien, Mario y Gabriel, gracias. Si hay preguntas, por favor, formúlenlas, ¿ah? Ya, estamos para aclarar las dudas. A ver. Entonces, miren, un título apropiado para el texto debe ser breve, claro e inclusivo. Tiene dos formas principales. Un título adecuado al texto es o el título más adecuado para el texto es. Bueno, otras formas de preguntar sobre el título sería, ¿cuál sería el mejor título para el texto propuesto? ¿No? O también, ¿cuál es el tema central? O, por ejemplo, podría ser así, ¿no? El asunto central del texto, o también podría ser, ¿no? El tema central, vamos a poner otras formas, ¿ya? El texto desarrolla principalmente. Esta es otra forma, ¿ya? También podría ser el tema central
abordado en el texto es, o por último, una más directa, ¿no? Una con interrogativa directa también podría ser, ¿no? Así, mira. ¿Cuál es el tema central del texto, ¿no? Bien, esas son formas de preguntar, ¿ya, muchachos? Estas son las fórmulas. No solamente hay dos, ¿ah? Aquí hemos ampliado, porque en AdPrevi tenemos la clave de tu ingreso, mira. Entonces, cuando te pregunten el asunto central, el texto desarrolla principalmente, o también pueden preguntar medularmente, el tema central abordado en el texto es, o cuál es el tema central del texto de manera directa, ya tú sabes que tienes que buscar el tema y el enfoque. Tienes que buscar el asunto y el enfoque. ¿Estamos? Anótalo, por favor, tómale una captura ahí. Esas son formas de preguntar el título, ¿ya? Esas son formas de preguntar el título. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? ¿Correcto? Si ya lo tienes, dime sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien. Todo bien. En Brasil, Ángeles. Excelente, muy bien. No te olvides que ese sí va con tilde, ¿ah? Es de afirmación. Bien, avancemos. Ahora dice acá, de acuerdo a su campo pueden existir, bueno, este es un acápite, textos literarios, textos filosóficos y textos científicos. ¿Ya? Textos literarios, filosóficos y científicos. Hoy vamos a revisar algunos textos científicos, he visto, ¿no? Cuando hablamos de textos literarios, hay dos tipos de textos literarios. Bueno, en primer lugar, los textos de creación literaria, o sea, vamos a recoger algunos fragmentos directamente de la fuente. Puede ser una novela, puede ser un cuento para analizar, puede ser una fábula, podríamos tener alguna especie de narrativa por lo general, o podríamos tener también diálogos, ¿no? No es frecuente en los exámenes de admisión de Perú utilizar diálogos o textos dramáticos. Acá no se evalúa, se evalúa en otras universidades, por ejemplo, en otros países, ¿no? En Argentina y en Chile sí evalúan textos dramáticos. Nosotros, en Perú, evaluamos más textos narrativos, ¿ya? Textos narrativos. Y por lo general son textos que no tienen mayor complejidad, ¿no? Hay una narración lineal donde hay un inicio, hay un problema o nudo y luego hay un desenlace. ¿Ya? Vamos a leer un poquito, a ver, vamos a leer un poquito. Dice, los textos de creación literaria son textos narrativos, ¿ves? Extraídos de novelas, cuentos, leyendas, tradiciones. Lo peculiar de dichos textos es que en ellos hay un narrador en primera, segunda o tercera persona. Dígame, chicos, de los tres narradores, ¿cuál es el menos frecuente? ¿El de primera, segunda o tercera persona? El menos frecuente. ¿Saben cuál? El de segunda, pues. ¿Cómo te van a narrar en segunda? No, es muy complejo, ¿no? El de la primera sí, claro. Los invito a leer algunos textos de, por ejemplo, algunos cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Están narrados siempre en primera persona, ¿no? El protagonista incluso es el que cuenta, ¿no? Hay un cuento muy, muy interesante, muy, muy perturbador también, se llama El corazón del ator, no sé si lo has leído, ¿no? Y narra cómo este personaje se ve atormentado, ¿no? Por el ojo de un viejo, ¿no? Y hasta que él decide matarlo, ¿no? Entonces, en primera persona, ¿no? El corazón del ator, el gato negro, los cuentos de Edgar Allan Poe. En tercera persona, bueno, podemos tener textos en tercera persona con un narrador testigo de los hechos o un narrador omnisciente también, una especie de Dios, ¿no? Que todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel que relata y sabe cómo piensan, cómo deliberan cada uno de los personajes. Otro día vamos a ver a detalle esto, ¿ya? Muy bien. Vamos a lo siguiente, dice acá. Textos de crítica literaria. Bueno, los textos de crítica literaria analizan o enjuician, dicen, una obra, ¿no? Por lo general son ensayos. Entonces hay una crítica y hay un argumento, ¿no? Puedo argumentar acerca de la obra. Los invito a leer, por ejemplo, hay un ensayo que podría ser revelador para ustedes. A ver, si han leído los siete ensayos de la... ¿Han leído los siete ensayos de la realidad peruana de María Tegui? ¿Ya lo han leído? A su edad ya deberían haberlo leído. No, es, no es un texto que no pasa de moda.
No se ha desfasado. ¿Alguien lo ha leído? No, nada. Tienes que leerlo, ¿ya? Ya, pero hay una crítica de, de Marcel Velázquez, que es profesor en San Marcos también. Ya, los 7 errores de Mariátegui. Ahí está, mira, Marcel Velázquez Castro. O sea, este, por ejemplo, es un texto de crítica literaria, ¿no? Así como está los 7 ensayos de Mariátegui, este literato, maestro también de San Marcos, analiza el texto de Mariátegui y crea este texto, ¿no? Que dice los 7 errores de Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Ahí está, miren, el archivo. Entonces dice, es un artículo, ¿no? Dice, el presente artículo pretende analizar los 7 errores en el proceso de la literatura, en el último de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Publicados en 1928. Y este es un ensayo considerado por varios especialistas como un texto fundador del canon crítico nacional, ¿no? Bien, entonces aquí está, mira, este es un texto de crítica literaria. Te invito a leerlo, ¿no? Aquí está en qué se equivocó Mariátegui según la perspectiva de Marcel Velázquez, ¿no? Entonces, para Marcel, Mariátegui se equivoca en varias cosas, ¿no? En 7 errores, ahí está, puntual. ¿Ve? Entonces, este es un texto de crítica literaria, ¿ya? Los textos de crítica literaria pueden ser textos de este tipo, ensayos, o pueden ser también reseñas, o sea, una reseña de un libro, una reseña de una novela, ¿no? Que podría darse después de una lectura, ¿no? Muy bien, avancemos. ¿Se entendió entonces qué es un texto de crítica literaria, no? ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Textos filosóficos. Un texto filosófico, bueno, es llamado así aquel texto que aborda temas diversos del pensamiento humano, ¿ya? Y el pensamiento humano se direcciona hacia, en primer lugar, hacia la pregunta del qué, ¿no? El qué. ¿Qué es, no? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es la vida? Y estos textos filosóficos, pues en principio, intentan plantear esas preguntas, ¿no? Muchos consideran que son textos para seguir formulando preguntas, ¿no? Porque no son textos resolutivos. Entonces vamos a leer un poquito a ver qué dice acá sobre los textos filosóficos, ¿ah? A ver, dice, los textos filosóficos son aquellos cuyo contenido gira en torno al pensamiento de ciertos hombres y a determinados sistemas filosóficos que se han planteado temas muy diversos relacionados con el propósito, el propio ser humano, ¿no? Ahí está, mira, la esencia, qué es el hombre, ¿no? El origen. Bueno, antes de pensar en el hombre y antes de Platón y Sócrates, antes de Sócrates, los presocráticos pensaban en cuál es el origen del universo, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego con Sócrates se marca un hito y luego se inicia este pensamiento direccionado a qué es el hombre, ¿no? Hay una frase que cambia, revoluciona todo, ¿no? En la filosofía occidental, ojo, estamos hablando de Grecia, ¿no? Porque la filosofía oriental es más antigua incluso. ¿Cuál es esta pregunta? ¿No? Que tiene que ver con el qué es conócete a ti mismo, ¿no? Eh, conócete a ti mismo. Anótalo, por favor. Solo sé que nada sé, decía Sócrates, ¿no? Bien, entonces el destino, si estamos predestinados o no, si existe el destino, etcétera. Bien, los presocráticos, como te decía, intentaban resolver esa duda, ¿no? ¿Qué originó el cosmos, ¿no? El universo. ¿Cuál es el elemento formativo, ¿no? O cuáles eran los elementos. Entonces son textos que abordan estos asuntos, ¿no? Ya en la época moderna, pues los textos filosóficos van a ser diversos, ¿no? A hablar del liberalismo, hablará de las corrientes políticas, la filosofía política, económica, ¿no? Entonces la filosofía aborda diferentes matices, ¿ya? En el diario El País, el diario que te mostré al inicio, hay una sección que es la de Babelia, tú también lo puedes buscar.
Ahí se abordan textos literarios y también textos filosóficos en Babelia. Ahí estoy entrando a Babelia solo para que lo veas. En Babelia, por ejemplo, se abordan esos temas, ¿no? Incluso ahí hay pintura y otras artes, pero también hay, miren, ahí está. Siempre es Navidad en alguna parte. Una serie editorial, mira. ¿Eh? Todos estos son temas filosóficos, ¿no? O artísticos. ¿Ya? Babelia, en Babelia. Bien, avancemos. Te lo dejo ahí, Babelia. Bien, los textos científicos, bueno, son textos expositivos cuyo asunto radica en dos cosas. Primero, dar a conocer eh, a- algún asunto relacionado a un método, al método científico, pero también tenemos hoy textos científicos de divulgación. ¿Qué quiere decir? Son textos donde se ofrecen a un público no especializado como nosotros resultados de algunas investigaciones, ¿no? El estudio que leíamos hace rato, ¿no? Un estudio revela que no hay una relación directa entre la serotonina y la depresión. Ese, por ejemplo, es un texto científico. Ese es un texto científico, ¿ya? Y por eso yo ingresé a la sección de ciencia del diario El País y extraje ese título, ¿no? ¿Qué es un texto científico? Bueno, acá dice, ¿no? Abordan temas relativos a teorías y problemas científicos. Los científicos crean y plantean teorías. Ahora, repito, hay textos científicos puros y hay textos científicos de divulgación. Los que vamos a leer nosotros no son textos puros, son textos de divulgación. Es decir, son textos donde se da a conocer el resultado de alguna investigación, ¿no? Llevada a cabo. Es más un texto informativo, expositivo, donde el autor no expone su punto de vista, claro está, ¿no? Se divulga el resultado de la investigación, ¿ya? Entonces, los textos científicos también los vamos a abordar nosotros acá en vamos a entrar acá a ciencia, por ejemplo. Vamos a ver algunos títulos de textos científicos, ¿ya? A ver, miren acá. El ciberataque de origen ruso deja al CSI sin conexión a Internet durante 2 semanas. ¿Cuáles son los límites de nuestro universo? Mira, esto es ciencia, ¿no? ¿Ves? Eso es ciencia. Mira, mira, este estudio de acá, mira, ¿qué te parece? Mira, este está interesante como para leerlo, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de ciencias también, ¿no? Bueno, según la clasificación tradicional, ¿no? Están las ciencias naturales y las ciencias sociales. Bueno, después se habla de las ciencias fácticas, pero si hablamos de ciencias naturales, hablamos pues de biología, química, ¿no? Hablamos de la física. Y si hablamos de ciencias sociales, está la sociología, la antropología, la historia también, la lingüística como ciencia, ¿no? Entonces, miren, ¿qué les parece este título, ¿no? Texto de científico, pero social, ¿no? Tener amigos ricos mejora el potencial económico de los niños pobres. ¿M? Y hay un análisis, ¿no? La estadística ahí, miren. Entonces, ¿ve? Tener amigos ricos mejora el potencial económico de los niños pobres. Así que ya sabes, debes tener amigos ricos. Bien, ahí está, mira. Más ciencia, ¿no? Ah, mira, mira, mira esta de acá. Esta de acá está buena. La paradoja de la sacarina y su descubrimiento en la Europa a principios del siglo XX. Dice, la casualidad quiso que las manos del químico ruso Konstantin Framberg siguiese guardando el sabor dulzón del nuevo descubrimiento tras haber sido lavadas. Ah, qué interesante, ¿no? O acá, mira, ¿hay gravedad en Marte? ¿No? Entonces estos títulos son títulos de textos científicos. Bien, ahora sí, está interesante, ¿no? Está como para leer todo el día, ¿no? Y el diario El País. Buenos textos, ¿no? Y si quieres aprender más del lenguaje, busca los artículos de Alex Grigelmo. Ya sabes, ¿ah? Te suscribes por 6 meses al diario El País, te cuesta un, e- un euro. Te paso el dato, ¿ah? 1 euro te cuesta. 1 euro.
Ya después te eliminas tu suscripción, pues, ¿no? Al quinto mes ya te vas. Chao. Ya, eso es lo que voy a hacer. Bien, avancemos. Ahora sí, muchachos, vamos a nuestro primer texto. Claro, ¿para qué te vas a quedar? ¿No? Después ya te van a cobrar 10 euros, ¿no? ¿Cuánto es? 40 soles, ¿no? En promedio, ¿no? Mensuales. Ah, no, pues ya no, ya. ¿Prefieres pagar Netflix? Aprovechar, claro, aprovechen, suscríbanse solamente con su correo en Gmail y tu, claro, tu tarjeta Visa, pues, ¿no? Ya te suscribes, ¿no? Aprovechalo. Ah, ya. Y si te logras suscribir al Diario El País, acá está más interesante todavía porque en el app lo que puedes tener es leer sin conexión, si no tienes internet, y también está la edición impresa. Y aquí puedes leer el diario, ¿no? En edición impresa del sábado, del domingo. Miren, los suplementos y todo, ¿no? Entonces yo a veces prefiero leer en el celular porque tengo más noticias todavía, ¿ya? Con el app. Bien, avancemos. Texto número 1. Empezamos. Lo voy a ampliar, ¿ya? Un minuto. Uy, uy, un minuto. Ya está. Texto 1. Ciclo virtual. Vamos. A ver, dice, el asunto del texto es, si la pregunta es por el asunto, es cuál es el tema, ¿no? La idea cardinal del texto es, esta es la idea principal, o sea, es una oración. El título apropiado para el texto es, ¿y a qué campo pertenece? Ahí está. Veamos, leemos el texto, por favor. La materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Hmm. Nos convencen de ellos los hechos cotidianos, el desarrollo de la ciencia y la práctica. Miren, ¿ah? Aquí hay ciertos marcadores que tú ya conoces. Tomemos como ejemplo, merced a este movimiento, del mismo modo. Ajá. Pero en la parte final hay un marcador importante, mira. Mira. En la parte final hay un marcador importante y nuevamente aparece una palabra clave. ¿Ya te diste cuenta? Ese marcador que aparece en la parte final, ¿qué tipo de conector es? Tú que ya sabes leer de otra manera, tú que ya eres mi estudiante. ¿Qué marcador es ese? Vamos, respóndeme. ¿Qué tipo de conector es? Mm. Después de que ya explico y al final digo, por lo tanto, vamos. ¿Qué conector es? Tomar mi agüita mientras respondes. Excelente, Gabriel. Muy bien, claro. Es una conclusión, es un conector de cierre. Y si este es un conector de cierre, eso quiere decir que hay dos palabras clave acá para crear el título, ¿cierto? ¿Cuál es la primera palabra clave? Movimiento y la otra es materia, ¿no? Materia. Ah, es la conclusión, dice. Excelente. Muy bien, Gabriel. Ahora regresemos a la primera idea. La materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Oye, ¿no es cierto que esta idea que estamos destacando acá es la misma que está al final? Dígame. Ah, muy bien. Entonces eso quiere decir que, ¿qué tipo de texto es este? ¿Qué tipo de texto es? Según la ubicación de la idea principal. ¿Quién me dice? Voy a destacar aquí, ¿ya? Esta idea y destaco también esta idea. A este tipo de texto, donde la idea principal está al inicio y al final, se le llama texto encuadrado.
Anótenlo. No, 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 estimada Tracy. Es científico, excelente, Tracy, pero eso es según la materia, estimada Tracy. Claro, según la materia es científico, excelente. Pero cuando estamos hablando de la ubicación, estimada Tracy, la ubicación de la idea principal también hace que nosotros podamos clasificar los textos. Entonces, otro criterio es este, ¿no? Si la idea principal aparece al principio y también al final, vamos a decir que este es un texto encuadrado. Anótenlo, ¿ya? Si la idea principal está al principio y también al final, es un texto encuadrado, ¿sí? Según la ubicación de la idea principal. ¿Estamos? Claro que es científico, coincido con Tracy Tasaico, pero eso es según la materia. Anotado, muy bien. Entonces, ¿cómo hemos descubierto que esta idea es la idea más importante? Fácil, porque nosotros ya habíamos leído entre líneas y encontramos este conector. Y además observamos que había ciertas palabras que se repetían. Materia, movimiento, acá también movimiento y acá materia. Mm, muy bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿de quién se habla? ¿De la materia o del movimiento? Ahí sí te la pongo un poquito para pensar. Se habla de la materia, muy bien, Gabriel. Muy bien, muy bien. Yo pensé que me iba a decir del movimiento. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Entonces, el asunto del texto es, vamos respondiendo, ¿les parece? Vamos a responderlo. A ver, respondemos. El asunto del texto es la materia. ¿Estamos? Anota. El asunto del texto es la materia, es lo más genérico. Se habla de la materia. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Ese es el asunto. Ya, ahora me dicen a mí, ¿y cuál es la idea cardinal del texto? Bueno, vamos a anotarla. La idea principal del texto, ¿cuál es? Que la materia solo existe gracias al movimiento, ¿no? Debido al movimiento. Anotamos eso, por favor. La materia existe, o solo, ¿no? Solo existe debido al movimiento, ¿no? Ya está. ¿Y le ponemos un puntito o no le ponemos puntito? ¿Le ponemos su puntito al final o no? Sí, ¿no? Le ponemos su puntito ahí. Ah, está claro, porque es una oración, bimembre. ¿De quién se habla? De la materia. ¿Y qué se dice de la materia? Que solo existe debido al movimiento. Ahora, tú que ya aprendiste un poquito hoy día, ¿qué tenemos que hacer con ese verbo? ¿Lo podemos sustantivar o no para generar el título? A ver, te reto. ¿Cuál sería vamos a sustantivar ahí un poquito ese verbo, ese verbito que está aquí conjugado, y vamos a crear un título? ¿Cuál sería el título? Pues ya lo que me interesa es que aprendas a generar el título. ¿Cuál es el título? ¿Cuál sería ahí el título? ¿La qué? La existencia de la materia debido al movimiento, ¿no? Gracias al movimiento. La materia como existencia de movimiento. Claro, muy bien. También es otra estrategia, Yaneli, claro, el cómo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estás ensayando. Está muy bien, porque lo importante es que esté el sujeto, que sería la materia, y la otra palabra clave era el movimiento, ¿no? Claro, y la existencia. Entonces ahí hay palabras clave. ¿Eh? Ahora me dicen, ¿el texto pertenece a qué campo? Ahí sí regreso a lo que nos dijo nuestra amiga Tracy, al campo científico, pero específicamente, Tracy, ¿a qué campo? Ujú. A ver, vamos a leerlo, ¿les parece? Vamos a leerlo un poquito más. Dice, a ver, la materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Nos convencen de ellos los hechos cotidianos.
el desarrollo de la ciencia y la práctica. Tomemos, por ejemplo, el átomo. Existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales que lo forman. No podría existir fuera del movimiento de las partículas. Lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo. Basta con que cese el metabolismo. Este es también un tipo de movimiento para que el organismo vivo muera en el acto. Hay una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento. Anótala ya. Ah, para todos, voy a anotarlo. Jorge Drexler. La tienes que escuchar ya. Pero no tiene muy buena voz Drexler, pero es más la letra la que tendrías que analizar. Te invito luego más tarde en YouTube para que la escuches. Y ya en la siguiente clase me dices qué tal ya. Bien, entonces acá dice que todo aquello que está quieto está muerto, ¿no? Es más o menos la idea. Merced a este movimiento, los cuerpos materiales se dan a conocer y excitan nuestros sentidos. El Sol, por ejemplo, irradia incesantemente al espacio cósmico, ¿no? Partículas en movimiento. Del mismo modo existen otros cuerpos materiales, ¿no? Que se manifiestan. En conclusión, el movimiento es la forma de existencia de la materia. Muy bien. Hablamos de un texto científico. ¿A qué rama de la ciencia crees que corresponda? Si habla de materia y habla de movimiento, ¿a qué rama crees que corresponda? A ver, algo más específico. Tú puedes, vamos. A la física, excelente, 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 muy bien. Siempre que se hable de materia y las propiedades de la materia, hablamos de la física. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, esos son muy bien. Tracy, Ángeles, Alondra, muy bien, lo máximo. Texto 2. ¿Ya lo tenemos? Vamos al texto 2. Está fácil, mira. ¿Ya ves? Pensaste que iba a ser difícil, ¿no? Fácil. A ver, vamos. A ver, simetría de párrafos, simetría, se activa la simetría de párrafos, simetría de párrafos. Tú ya sabes qué es simetría de párrafos, ¿no? A ver, simetría de párrafos, simetría de párrafos. Ah, marcadores textuales, marcadores textuales, marcadores textuales. Dime, ¿dónde podría estar la idea principal? ¿En el párrafo uno, en el párrafo 2 o en el párrafo 3? Ya tú ya sabes. ¿Dónde podría estar la idea principal? ¿Párrafo uno, 2 o 3? En el primer párrafo. Tendría que estar en el primero. No podría ser, escuchen, no podría estar en el segundo porque empezamos con un ejemplo. Y no podría estar en el tercero porque sigue dando ejemplos, ¿no? Por otro lado, en la vida cotidiana, dice, ¿no? Acá te da el ejemplo de Platón, ¿no? Ah, muy bien, Gabrielito, no te preocupes. Pero hay que destacar aquí la idea, ¿no? ¿De qué creen que trata el texto? Leemos entre líneas. Se denomina idealismo, ¿no? A la tesis según la cual lo que conocemos no tiene existencia en sí mismo. Subrayamos eso. Lo que conocemos no tiene existencia por sí mismo, sino que es una construcción de nuestra mente. En verdad, lo que llamamos idealismo es una extrema vaguedad y ambigüedad, además cubre una gama de posiciones diferentes. Ahora, miren, algo importante acá, ¿ah? Importante, dos cosas importantes. Hola, hijo, buenos días. A ver, mi hijito recién se levanta, está de vacaciones. A ver, ¿quién como él, no? A ver, se denomina, y acá dice en verdad. A ver, dime. ¿Dónde crees que esté la voz del autor? La voz, la opinión. ¿Mm? ¿Después de se denomina o en verdad? ¿Dónde crees que esté la voz del autor? Los escucho, los leo. ¿Por qué es importante esto? En verdad, ¿no? Claro, muy bien. Primero dice se denomina, así le dicen, en tercera persona. Pero ya luego dice, en verdad lo que llamamos idealismo
es muy vago y es ambiguo. Esto es importante. Entonces, miren, voy a borrar esta parte, esta sección, y me voy a quedar solo con esta parte, porque el autor dice, se llama idealismo a la tesis según la cual lo que conocemos no tiene existencia en sí mismo. Voy a subrayar esto. Lo que conocemos no tiene existencia por sí mismo, sino que es una construcción. En verdad, lo que llamamos idealismo es una extrema vaguedad y ambigüedad. Y además hay un montón de posibilidades. Esta idea, estimados estudiantes, es la idea principal. ¿Ya? Muy bien. Ya lo tenemos, ¿no? A ver, leemos el texto un poco. Dice, por ejemplo, Platón es un idealista por afirmar la existencia de entes ideales no materiales, pero es un realista por afirmar que tales entes tienen existencia objetiva, es decir, que existen por sí mismos. Por eso la posición de Platón se denomina idealismo objetivo, algo así como un idealismo realista. ¿Qué nos está tratando de explicar el autor? ¿Cómo que idealismo realista el de Platón? Entonces quiere reforzar su tesis, ¿no? De que es ambiguo. O sea, la tesis es, el idealismo en realidad no existe, es ambiguo, es vago, ¿no? Existe también un idealismo subjetivista, dice, como el de George Berkeley, para quien la realidad no existe por sí misma, sino que es construida por la percepción. Tenemos asimismo un idealismo subjetivista radical, como el de David Hume, para quien la realidad conocida, tanto lo material como inmaterial, es una construcción del sujeto. Solo existe en el sujeto que la conoce. O sea, aquí el autor que nos está diciendo, está desarrollando qué idea, esta de acá, ¿no? De que es vaga y que hay posiciones diferentes, ¿no? Ahí están las posiciones diferentes. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos el desarrollo de esa idea, ¿no? El desarrollo de esa idea. Vamos con el tercer párrafo. Por otro lado, se suele emplear en la vida cotidiana la palabra idealista para designar a las personas que se orientan al logro de grandes fines en la vida, sin considerar ni menos calcular los medios para lograrlos. Son los típicos soñadores. Ah, ya. Se utiliza en otro sentido, ¿no? Y por el contrario, se suele llamar realista a la persona que con los pies en la tierra se empeña en el logro de aquellos fines que pueden ser alcanzados con los medios que dispone. Bien, entonces hay una gama de posiciones, ¿no? Voy a subrayar esta idea, ¿ya? Esta es mi idea principal. El idealismo es vago y ambiguo y además tiene una gama de posiciones. Subráyala también, resáltala. Esa es la idea principal. Bien, ¿cuál es el tópico del texto? Vamos a ir respondiendo. Vamos todos, chicos. Tópico del texto. ¿De qué trató el texto? ¿De qué trató el texto? Del idealismo, ¿no? Vamos, sígueme, ¿ah? Mira, que yo estoy acá de manera remota y estoy trabajando. El idealismo. Ya, ¿y qué se dice del idealismo? ¿Qué se dice del idealismo? A ver, vamos, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Ah, muy bien, Gabriel. Es ambiguo y vago. Y presenta muchas posturas, ¿no? Ajá. Mira, mira. El idealismo es ambiguo y vago y presenta muchas posturas. Ya, ¿por qué he utilizado una coma antes de la I? Sí sabes, ¿no? A ver, ¿cuál es mi sujeto? El sujeto es el idealismo. ¿Ya? ¿Qué se afirma del idealismo? Que es ambiguo y vago. Y aquí dice, y presenta muchas posturas. Está. ¿Por qué he utilizado una coma antes de una I? De la I ahí, en este caso. A ver quién me responde.
¿Por qué es válido utilizar una coma ahí antes de la I? ¿En qué caso, muchachos? A ver, un poquito de gramática. Ahí como para tu examen de admisión también, ¿ah? Vamos. Estimado Gabriel, quiero que anotes esto, ¿ah? Los signos de puntuación no son pausas. Tracy nos da la idea, ¿no? Cambia lo que decimos y ya no es parte de la enumeración. Excelente, Tracy. Claro, cambiamos ya a otra proposición. Ya no ambiguo y vago y presenta muchas posturas. Claro, entonces hay dos verbos, miren. El primer verbo es que es ambiguo y el segundo verbo es que presenta. ¿Te das cuenta? Entonces yo quiero unir esos dos verbos, verbo uno, verbo 2, y para eso utilizo un copulativo. Y como aquí ya había utilizado un copulativo, entonces utilizo la coma para cambiar, claro. Tengo proposición uno y proposición 2. En estos casos, sí puedo utilizar una coma antes de la I. Excelente. Muy bien. Excelente, Tracy. ¿Se entendió, Gabrielón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entendiste? ¿Se entendió, muchachos? Confirmen, ¿ah? Ah, chévere. Muy bien. Una más ahí de lenguaje, ¿ah? Muy bien. El título apropiado. Vamos con el título apropiado. Ahora yo puedo empezar también a parafrasear desde lo que está de verde, ¿ah? A ver, si empezamos con lo que está de verde, ¿qué sería? A ver, empezamos así, mira. Voy a proponer, ¿ya? Ambigüedad. Luego le pongo sus dos puntitos, su diéresis. Ambigüedad y diversidad de posturas del idealismo, ¿no? Ajá. Mira. Ah, le pongo sus puntitos, ¿no? Ambigüedad y diversidad de posturas del idealismo. Es lo mismo, solo que ahora he empezado por lo que está de verde. O sea, sigo hablando del idealismo. Y lo que quiero destacar es la ambigüedad y diversidad de posturas. ¿Se entiende? ¿Ya lo tenemos? Ese es nuestro título o tema central. Si se entiende, dame un número 2. A ver, escribe el número 2. ¿Se entendió? Sí, número 2. Ah, ahí está Yaneli. Muy bien, 2. Geraldini, muy bien. Miren, ¿ah? Miren cómo yo he conjugado. Muy bien, Geraldini, gracias. La ambigüedad le he puesto acá y la diversidad de posturas le he puesto acá. ¿Ves? El sujeto sigue siendo el mismo, solo lo que lo he puesto al final. Estoy parafraseando. ¿Se entendió? Muy bien. Dice, el autor del texto pertenece probablemente al campo de. Esta es una pregunta que tradicionalmente se hacía, ¿no? ¿A qué campo pertenece el autor o qué idea desarrolla, ¿no? Bueno, si hablamos del idealismo, hablamos de las ideas, hablamos del pensamiento, es un texto filosófico. Claro, muy bien, es un texto filosófico. Vamos a anotarlo. Y además, ¿qué podríamos decir? Además, filosófico. Hay una rama de la filosofía que se encarga de trabajar, ¿no? Este tema en específico, ¿no? Las ideas, el conocimiento. ¿Cuál es esa rama? Anota, por favor. La nociología, excelente, Gabriel. Claro. La cognosis, lo que conoces, el conocimiento. También podría ser un texto epistemológico, ¿ah? Epistemología, ¿no? También podría ser. Pero vamos a ver, centrarnos ahí en la nociología, ¿ya? El conocimiento. Bien, espero que lo estés anotando. Hoy día estamos hablando, mira, de gramática, estamos hablando de las ramas de la filosofía, estás refrescando un poquito, estás aprendiendo a hacer títulos. ¿Ya ves? Estás aprendiendo hoy día, mira. Muy bien. ¿Ya? La nociología. Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? Ya estamos identificando las ideas principales. Bien, vamos al texto 3. Listo, texto 3. Ajá.
Mira, mira, a pesar de ser Sambo y de llamarse López. Pregunto, ¿qué conector es este con el que empieza ese, mira, mira, con el que empieza ese texto? A pesar de, pero, todo empezó. Ese a pesar de es un conector concesivo, ¿no? Me llevará una coma, ¿no? ¿Te acuerdas? Y aquí recién se menciona el sujeto, mira. Recién en la parte, aquí dice Roberto, ¿no? Voy a destacar al sujeto, ¿ya? A pesar de llamarse López, ¿no? Todo empezó, Roberto. Entonces, ya por ahí te estás dando cuenta de algo. ¿Qué tipo de texto es este, no? Si te dice todo empezó, Roberto iba, la vida se encargó de enseñarle, ¿no? A Roberto. ¿Qué tipo de texto sería este? Algunos ya lo reconocieron, ¿ah? Es un texto narrativo. ¿Ya reconociste qué texto es? Ajá, es un fragmento, ¿no? ¿De qué cuento? A ver, premio para el que me anota ahí. Es un cuento muy, muy bonito. Muy interesante, ¿no? Para entender este proceso llamado. Empieza con A. ¿Nadie? En el cole debes haberlo leído. ¿Nadie? Te lo voy a poner así grande. Alienación. Alienación. ¿Y de quién es? Uy, se lo puedo... A ver. Alienación. De Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Del gran Julio Ramón Ribeiro. Bien, lo leemos. A ver. A pesar de ser sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Pero no anticipemos. A ver, no anticipemos con López. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby, pero que en los últimos documentos figura con el nombre de Bob. ¿Qué creen que ha pasado con su nombre, no? Se ha ido transformando. Roberto, Bobby y terminó como Bob. Ahí hubo que cambios, ¿no? En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Y aquí, mira, es como si el autor nos presentara un resumen, porque ya aquí ya murió, ¿no? Acá dice, ¿no? En los documentos oficiales figura como Bob. O sea, ya el autor te hace una síntesis y luego retrotrae la acción acá, ¿no? Todo empezó, aquí empieza la narración lineal, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un maestro de la narración, ¿no? Ribeiro. Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos. ¿Qué tipo de narrador es? ¿En qué persona? ¿Primera, segunda o tercera? Jugábamos. En primera, ¿no? Claro, es un narrador en primera. Y es un narrador testigo, ¿no? Es un primera testigo. Pero al principio, a pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse. Bueno, aquí el narrador no estaba en primera, ¿no? Estaba en tercera. Ya luego con el jugábamos, mira cómo cambia, ¿no? De tercera a primera. Jugábamos con una pelota en la Plaza Bolognesi o Bolognesi. Era la época de las vacaciones escolares y los muchachos que vivíamos en los chalets vecinos, hombres y mujeres, nos reuníamos allí en la plaza, para hacer algo con esas interminables tardes de verano. Roberto, ahí está el asunto, iba también a la plaza a pesar de ser hijo de la lavandera. ¿Qué deducimos? A pesar de ser hijo de la lavandera. ¿Quiénes podían ir a jugar ahí? ¿Por qué dice a pesar de ser hijo de la lavandera? ¿Qué deducimos?
claro, de otra posición social, ¿no? Es que tenían dinero, ¿no? A pesar de eso, Roberto estaba ahí. Pero Roberto no iba a jugar. Dice, iba solo a verla jugar. Pues ni los mozos que venían de otros barrios de Miraflores y más tarde San Isidro y Barranco lograban atraer su atención. Peluca Rodríguez se lanzó una vez de la rama más alta de un ficus. Lucas de Tramontana vino en una reluciente moto que tenía 8 faros. El Chancho Gómez le rompió la nariz a un heladero que se atrevió a silbarnos. Armando Wolf estrenó varios ternos en la anilla y hasta se puso corbata de mariposa, pero no tuvieron el menor favor de Keka. Apareció ahí, la espectacular Keka. Keka no le hacía caso a nadie, le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reír, jugar voleibol y dejar al anochecer a esa banda de adolescentes sumidos en profundas tristezas sexuales, que solo la mano caritativa entre las sábanas blancas consolaba. Aquí ya se puso un poco, un poco picarón, ¿no? Ahí está. Se puso un poco picarón Ribeiro ahí. Onanista, ¿no? Onanista. Sí saben qué es onanismo, ¿no? Si no, lo vemos en el diccionario, ¿eh? Si saben qué es onanismo, no, nunca, nunca has escuchado esa palabra. A ver, vamos a googlear. Onanismo. Palabra para tu diccionario, aprendiste hoy día. La aprendiste hoy día. Ahí está. Anótala. ¿La anotaste? Muy bien. Onanismo. Seguimos. Sí, Gabriel, eso sí anota, ¿no? Muy bien. La vida se encargó de enseñarle a Roberto, mira, se sigue hablando de Roberto, que si quería triunfar en la ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un banquito de acá, un gringo de allá. O sea, ni siquiera quería ser un blanco, él quería ser gringo, de negro a gringo, ¿no? Es como un salto, ¿no? Toda su tarea en años que lo conocí consistió en deslopizarse. Miren ese verbo, deslopizarse, ¿qué connota? Des, ¿qué connota ese prefijo? Des, quitar, ¿no? Negar, ¿no? Negación, deslopizarse y desambarse. O sea, ¿te imaginas? Lo más pronto posible en americanizarse antes que le cayera el guayco y le convirtiera en un portero de banco o un chofer de colectivo. O sea, el autor dice que eso es lo que le esperaba, ¿no? Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos. Compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos, que no era ni sambo ni gringo, un resultado del cruce contra natura, una cosa así rara, ¿no? Algo que en su vehemencia hizo derivar para su desgracia de sueño rosado a pesadilla infernal. O sea, el final de este fragmento nos dice que su sueño, que era convertirse en un gringo, ¿en qué se convirtió? Ya sabemos que el final es qué. ¿Es un final feliz, alegre? ¿Qué final tuvo Roberto, Bobby, Bob? Según lo que el autor nos cuenta acá, ¿qué podemos inferir? ¿Qué final tuvo? Trágico, ¿no? Murió, ¿no? Acabó mal. Bien, el tema del texto. ¿Cuál es el tema del texto? Vamos a poner ahí a nuestro sujeto. Acabó mal, ¿no? ¿Por qué vas a renegar? Si eres mamani, mamani, pues, ¿no? Ahí está. Como el faraón Love Shady. A ver, el tema del texto. ¿Cuál es el tema del texto? Roberto, vamos a poner a Roberto, ¿ya? Roberto es el tema. Roberto y su qué. A ustedes, díganme. El tema es Roberto, ya, yo lo dejo ahí. Ustedes tienen que crear, ¿ah? A ver, anotamos. Yo ya respondí la uno. El tema del texto es Roberto. El trabajo es para ti. Tú hoy día tienes que aprender a trabajar con lo que se te ha enseñado. Tú puedes, vamos, tú puedes. Vamos. Medularmente el texto trata de, ajá, o sea, la idea principal, ¿no?
Aquí lo que te están pidiendo es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué se dice de Roberto? Vamos, muchachos, ustedes pueden. La historia de Roberto. ¿Qué se dice de Roberto? Claro, Roberto eh, no estaba, voy a anotar lo que ustedes están escribiendo, no estaba conforme con su aspecto y decidió que cambiarlo de forma, ¿de qué forma? Radical, ¿no? Punto. Roberto no estaba conforme con su aspecto y decidió cambiarlo de forma radical. ¿Cómo, dónde, cuándo, cómo? Lo demás ya es secundario. Aquí se habla de Roberto y se dice que no estaba conforme con su aspecto y por eso decidió cambiarlo de forma radical. ¿Y cuál sería el título entonces? El título sería La alienación de Roberto, ¿no? Ese cambio radical equivale a alienación, ¿no? El despertar, pero no sé, no sé si todos tenemos que despertar, como si estuviera dormido, no sé, Alexandra, a ver, vamos, como que lo podemos interpretar de otra manera, creo. El despertar de Roberto. A ver, propongan. Roberto y su cambio radical, Roberto y su transformación. Se transformó, ¿no? Vamos, vamos, chicos, ustedes pueden. Ustedes tienen que trabajar hoy día el título. Yo voy anotando abajo, ¿ya? El ámbito del texto es obvio, literatura, ¿no? Es un texto literario. Uy, perdón. Roberto cambió radicalmente su físico. Claro, Tracy, pero esa va en las dos, Tracy. En la tres, ¿cómo sería? El cambio radical de Roberto y su final, le falta algo ahí, Yaneli, y su final trágico, ¿no? Como para que esté completo. Vamos a ponerlo ya, Yaneli. Yaneli, muy bien, muy bien. El cambio radical de Roberto y su final trágico, ¿no? Claro, anótalo, Yaneli, muy bien. El cambio radical de Roberto y su final trágico. Ya está. Ya tenemos un posible título, ¿ve? Ya tenemos un posible título. La transformación de Roberto y su triste final. Ese está chévere, Ángeles. Muy bien. Ese está mejor. Mejor, ¿ves? El alumno supera al maestro. Muy bien, Ángeles. Muy bien. Ese está mejor. Ese está mejor. La transformación de Roberto y su triste final. Me ha hecho recordar la canción de Todo tiene su final, ¿no? Nada dura para siempre. A ver, texto 4. Vamos con el último texto. A ver. Ajá. Descartes, ya vi por ahí. Tú ya sabes como tú ya llevas 4 ciclos, tú ya sabes, ¿no? De que se habla de Descartes, es un texto filosófico, ¿no? Descartes, le dicen algunos, ¿no? Descartes, Descartes. Muy bien. Empezamos. No, mentira, tú recién te estás preparando. A ver, texto uno, pregunta uno dice, el texto tiene como asunto A, dice acá, el texto pertenece al ámbito D, y de las siguientes, ¿cuál es la afirmación principal? Ajá, pero mira, si me dicen la afirmación principal, ¿qué me están preguntando? En la 3, ¿qué me están preguntando? El- la idea principal. Excelente, Gabriel. Vamos a leer el texto, ¿les parece? Voy a ampliarlo un poco. Ya ahí está. Empezamos.
La tarea que va a proponer Descartes consistiría en revelar la demostratividad de la existencia de aquellas entidades inmateriales. Y para ello se va a servir de la llamada duda metódica. Ujú. Como consecuencia de lo anterior, mira, mira, qué buena pista. Como consecuencia de lo anterior, aquí viene una conclusión. Resulta evidente que no puedo concebirme a mí mismo de una manera clara y segura. ¿Ya? Una vez asegurado este punto de partida evidente, la cadena para una inferencia cosmológica está abierta. Ujú. De esto se sigue que, mira, mira ese último marcador. Necesariamente que mi idea de un ser perfectísimo tiene que ser causada por un ser perfectísimo, o sea, por eso Dios. Oye, mira qué dice en la parte final, ¿ah? Y hay un marcador ahí necesariamente. O sea, llega a una conclusión el autor, ¿no? O sea, el autor, ¿qué nos dice? Que Dios existe, ¿no? Dice necesariamente que mi idea de un ser perfectísimo, si yo pienso en un ser perfecto, tiene que ser causada por un ser perfecto. ¿Pero por qué? Aquí está toda la explicación, pues. Ajá, entonces, ¿de qué trató el texto? Bueno, si lo leemos así en un principio, el texto intenta demostrar la existencia, ¿no? ¿De quién? De Dios. No es lo de la duda, no, 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 todo esto es desarrollo. Miren la importancia de los conectores, ¿no? De esto se sigue que necesariamente que mi idea de un ser perfectísimo tiene que ser causada por un ser perfectísimo, o sea Dios. Muchachos, si la idea principal está al final, chicos, ¿qué tipo de texto es según la ubicación de la idea principal? Según la ubicación de la idea principal, este es un texto. ¿Quién me dice? Sinte, sintetizante, ¿ya? Anótalo, por favor. Si la idea principal aparece al final como síntesis, es una idea sintetizante. Es una idea que va a sintetizar el contenido. ¿Ya lo tenemos? Ahora sí, te invito a leer el texto completo. Vamos a leer el texto. ¿Ya notaste, no? Voy a borrar. ¿Ya lo notaste? Sí, sintetizante, cuando la idea principal al final, anotado, listo. Chévere. Dice, la tarea que va a proponer Descartes o Descartes consistirá en revelar la demostratividad de la existencia de aquellas entidades inmateriales y para ello se va a servir de la llamada duda metódica. ¿Qué se trata esta duda? A ver. En donde su propia duda acerca de toda idea o representación humana va a demostrar que de lo único que no puede dudar es del hecho mismo de que está dudando. O sea, dice, puedo dudar de todo, menos de que estoy dudando. La duda es puesta como una garantía de existencia de mi pensamiento. Mira qué idea más importante. La duda es puesta como garantía de la existencia de mi pensamiento. Si yo dudo, es porque existo, ¿no? Si yo estoy dudando, es porque existo. Se trata en realidad de una proposición evidente y simple, no dogmática, a partir de la cual se puede levantar una manera segura del edificio de mis creencias. O sea, él dice, yo dudo de todas las cosas, dudo de que esta pared exista, dudo de que yo exista, pero no puedo dudar de que dudo. Y esa duda es la garantía de que pienso. Y si pienso, entonces existo. Cogito, ergo sum, ¿no? Pienso, por lo tanto, existo, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Cogito, ergo sum. Pienso, pienso. Si ponemos una coma de repente, ¿no? Pero bueno, luego existo, ¿no? Bien. Como consecuencia de lo anterior, resulta evidente que no puedo concebirme a mí mismo de una manera clara y segura, sino como un ser pensante, por lo cual necesariamente el pensamiento pertenece a mi esencia. Luego, ahí está el conector, por lo tanto, es indudable que exista una sustancia pensante que es irreductible a la materia extensa. Claro, no, si yo estoy dudando es porque yo existo.
Así de simple. Una vez asegurado este punto de partida evidente, dice, la cadena para una inferencia cosmológica está abierta. En efecto, mis dudas y errores, así como la infinidad de ideas falsas e inadecuadas, muestran sin lugar a dudas que soy un pensante imperfecto. O sea, yo soy imperfecto. No obstante, entre mis ideas existe la idea de un ser perfectísimo, la cual es la causa de dicha idea. No puedo ser yo, dado que lo imperfecto y contingente no puede ser causa de lo perfecto y consistente. Ajá, si yo tengo la idea de algo perfecto, es porque alguien perfecto la puso ahí, porque alguien perfecto me permite. ¿Ese es el idioma original? Sí, me parece que sí, es latín. Ojito ergo sum. Ergo. Ergo, en el diccionario, dice es una conjunción latina que significa por lo tanto, pues, ¿no? En la argumentación silogística. Una más para tu clase de hoy. Ergo, ¿ya? Ergo. Entonces vamos a anotar, por favor. A ver, voy acá. Ahí está, miren. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Mira ahí con la comita, como le habíamos puesto eso. Ahí está. Es el planteamiento de Descartes, ¿no? Silogístico, ¿qué es? Bueno, el silogismo es una forma de razonamiento que parte de premisas a conclusiones, ¿no? Lo van a ver seguramente en lógica. Ahí está, mira. Dice, el argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos. Entonces, el silogismo es este, ¿no? Algo así, así de sencillo. Por ejemplo, si todos, por ejemplo, ¿no? Si todos los eh, patos son aves, si todos los patos son aves y yo crío dos patos, ¿cuál es la conclusión? Que yo crío, ¿qué estoy criando yo? Si todos los patos son aves y yo crío dos patos, yo crío dos aves. Ujú. Ahí está, ¿ves? Ese es el silogismo. Entonces aquí está la premisa uno, premisa 2 y esta de acá, la del final, es una conclusión. Ese es un razonamiento silogístico. ¿Ya? Si todos los patos son aves y yo crío dos patos, yo crío dos aves. Nótese que en el silogismo el término medio no aparece en la conclusión. Este es un razonamiento, ojo, deductivo, porque va de lo general a lo particular. ¿Mm? Algo más aprendiste hoy día. ¿Ya? Deducción. Muy bien. Ahora sí. Bien. El texto tiene como asunto A, bueno, dice las tareas, la moira, los seres, lo vital, la duda. Yo creo que, si te das cuenta, en la parte final habla de Dios, ¿no? Pero no aparece como asunto Dios. Sin embargo, todo parte de el pensamiento, ¿no? Entonces, el pensar en Dios, el dudar de lo que pensamos, nos hace llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Qué marcaríamos ahí? Yo marcaría el asunto de Dios, pero no hay clave. Entonces, la única que nos queda sería la D, lo vital, lo que tiene vida. No, no creo. No se habla de eso, se habla de la duda, ¿no? Claro, se habla de la duda. Muy bien. La duda como causa, ¿no? De existencia. Si yo dudo, es porque existo, ¿no? ¿A qué ámbito pertenece? Bueno, es obvio que es un texto. No te preocupes, Tracy, Máximo. ¿A qué ámbito presenta? A ver, vamos, vamos. Es un texto filosófico, ¿no?
Claro, es un texto filosófico, ahí está. Y luego dice, la duda garantiza la existencia del pensamiento, ya. La duda es producto del pensamiento humano, ya. La existencia de Dios es inevitable en el pensamiento humano. Los errores, las falsas ideas son causados por la existencia de Dios, depende de la voluntad divina. Ya, yo creo que nos quedamos con la idea final, ¿no? La idea de un ser perfectísimo es causada por un ser perfectísimo, o sea, Dios. Y acá dice necesariamente, ¿no? ¿Con cuál nos quedamos? 3A, la duda garantiza la existencia del pensamiento. ¿Sí, seguro? Vamos a leer el texto nuevamente, porque los ha puesto ahí. Quedan 3 minutos, no te preocupes. La tarea que va a proponer Descartes consiste en revelar la demostratividad de la existencia en las entidades inmateriales. Palabra clave, la existencia de aquellas entidades, dice, de aquellas entidades inmateriales, y para ello se va a servir de la llamada duda metódica. Entonces hay dos claves ahí, existencia y duda. Duda y existencia, pero la duda no garantiza la existencia del pensamiento. La duda garantiza la existencia. Por eso es que yo me inclinaba por la última idea, ¿no? Me inclino por la última idea. Me inclino por la última idea. Bien, la C. La existencia de Dios es inevitable para el pensamiento humano. A ver. La duda es puesta como garantía de la existencia de mi pensamiento. Se trata en realidad de una proposición evidente. Ah, ya, sí, eso va a pasar siempre con los textos filosóficos, ¿ah? Va a pasar siempre con los textos filosóficos. Por eso hay que leerlo. La filosofía se tiene que leer una, dos, hasta 3 veces, ¿no? 3 veces. Entonces acá me hablan de la existencia y la duda, pero en la parte final, o sea, yo me quedo en la parte final, ¿no? Acá hay otro marcador, dice, una vez asegurado este punto de partida evidente, la cadena para una inferencia cosmológica está abierta. En efecto, lo afirma, ¿no? Mis dudas y errores, así como la infinidad de ideas falsas, muestran sin lugar a dudas que soy un pensante imperfecto. No obstante, entre mis ideas existe la idea de un ser perfectísimo, la cual es la causa, dice, de dicha idea. No puedo ser yo, dado que yo soy imperfecto y no puedo crear cosas perfectas. De esto se sigue que mi idea de un ser perfectísimo tiene que ser causada por un ser perfectísimo, ¿no? O sea, si yo soy imperfecto, yo no puedo crear algo perfecto, ¿no? Entonces habla de la existencia de Dios. Nos quedamos con la C. Nos quedamos con la C. ¿Ya? Yo hubiese marcado la A si diría la duda garantiza la existencia, ¿no? Pero no, no es la existencia del pensamiento, ¿no? Ahí hay una paráfrasis engañosa. Nos quedamos con la C. Nos quedamos con la C. Concuerdo también, dice Gabriel. Chévere, Gabriel. Lo máximo. Por algo están los conectores, ¿sí o no, Gabriel? Bien. Hoy hemos aprendido sobre tema central, sobre título, hemos aprendido algo de gramática, algo de latín también, ya sabes, hemos aprendido algo de filosofía. Cuídense mucho, espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido algo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, chicos. Gracias por todo.